hablaros de algo que es muy importante en la palabra de Dios. Es algo que se repite. Cuando los padres repetimos muchas veces las cosas a nuestros hijos, hay dos ópticas. La nuestra es que lo hacemos porque es importante, porque seguramente estamos pensando en cosas que es muy importante que ellos tengan en cuenta, que ellos hagan o que les prevengan de cometer errores muy serios. La perspectiva de los hijos es: qué pesado se está poniendo. No. Hay dos perspectivas. La nuestra es: lo hacemos por lo que lo hacemos porque realmente creemos que es importante y que es para su bien. La perspectiva a veces de los que lo escuchan, cuando ya se lo has dicho muchas veces, seguro que más de una mamá y más de un papá se ha tenido que oír de sus hijos que se está poniendo muy pesado, que ya se lo has dicho. Por favor, papá, esto ya me lo has dicho, ¿por qué me lo vuelves a decir? Bueno, en la palabra de Dios resulta que también pasa esto, ¿no? La palabra de Dios nos repite aquellas cosas que son realmente importantes, que el Señor no quiere de ninguna manera que olvidemos. Y en el texto que hemos leído, si leyéramos, lo que pasa es que son muy largos, son 2 capítulos enteros, el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, el Señor Jesucristo mismo directamente da un mensaje para sus iglesias, para su iglesia y concretamente para 7 iglesias del Asia Menor, de lo que sería el territorio actual de Turquía. Había 7 de las iglesias que los apóstoles habían abierto allí, algunas llevaban casi 50 años, ¿vale? Y el Señor les da un mensaje que tiene que ver con la situación particular de esas iglesias. Es un mensaje muy personalizado. El Señor no está dando palos de ciego, ni está pegando una perdigonada para que de todas maneras ese tiro lleno de perdigones alcance alguna de las necesidades o pecados de esas iglesias. Es un mensaje divinamente inspirado, lleno de sabiduría, preciso como el bisturí de un experimentado cirujano, que va directamente a los problemas y a las necesidades de esas iglesias locales. Si el Señor nos escribiera a nosotros, pues en un sentido estaríamos temblando de miedo. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto a sus ojos. Y hay cosas que quizá nos dan mucha vergüenza y el Señor las tiene delante de sus ojos. Y a nosotros nos daría muchísima vergüenza que esto fuera de alguna forma expresado públicamente, conocido de otros. Pero delante del Señor, hermanos, es como si estuviéramos desnudos, en el sentido de que lo ve todo, lo sabe todo, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, lo que está en secreto y oculto y lo que mostramos. Y de esto se trata. Estos mensajes tienen, a la vez que este mensaje tan directo, particular, sabio, preciso, tienen también un mensaje que va dirigido a todas las iglesias. Es un mensaje dirigido a la iglesia de Jesucristo de todas las épocas, de todos los lugares. Y esto lo podemos apreciar en el hecho, y quizá ya lo habréis notado en la lectura que ha hecho Honorato, de que se nota en ciertas cosas que se repiten. Si leemos estos mensajes a las 7 iglesias, veréis que en cada uno de los 7 mensajes se repiten al menos 3 cosas. ¿Vale? Y hemos leído 2 iglesias, el mensaje a Éfeso y el mensaje a la iglesia en Esmirna, y ya en estos 2 mensajes podéis encontrar este denominador común, esto que es análogo en la una y en la otra. Y yo diría, si se repite, si cuando Jesucristo dirigió un mensaje a 7 iglesias de Asia Menor había 3 cosas que se repetían para cada una de ellas, ¿no pensáis que también son para nosotros? ¿No pensáis que eso es también importante? Eso que se repite las 7 veces es también importante para nosotros hoy, este domingo por la tarde, y para la iglesia sobre la faz de la tierra actual. Claro que sí. En estas 3 exhortaciones podremos oír el amor,
podremos oír la voz de Jesús y sentir su amor, exhortando, animando, advirtiendo, previniendo a la Iglesia que a Él le ha costado tanto como su propia vida y como derramar su preciosa sangre. Así que la primera de estas 3 exhortaciones es algo que se repite las 7 veces. Escucha, si tienes oídos, escucha lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Se trata, todos tenemos oídos, algunos más precisos que otros, algunos ya tenemos ciertos problemas de dureza de oído, pero lo cierto es que este mensaje habla de un oír, de un escuchar espiritual, que el que tenga oídos sepa discernir la voz del Espíritu, porque Jesús lo dijo muy claro, que sus ovejas oyen su voz y conocen su voz. De la misma forma que Él nos conoce y nos ama, pues de la misma forma nosotros debemos poder discernir la voz de Jesús cuando nos llega un mensaje. Así que la primera exhortación es que escuchemos la voz del Espíritu. Esto lo hemos leído en el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y también en el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la muerte segunda. No debemos entenderlo mal. No es que la frase que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no es una frase que introduce la promesa final. ¿Vale? Ya veréis que los traductores no lo ponen. Que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 2 puntos. Al que venciere yo le daré. No está expresado en este sentido. En un sentido es una frase que califica todas las exhortaciones de Cristo a esa iglesia en particular y que también introduce esa promesa de Jesús para esa iglesia, ¿no? Tiene que ver tanto con lo precedente como con lo que va a seguir. Debemos escuchar el mensaje de Jesús, que es plenamente coincidente con este mensaje del Espíritu para las iglesias. ¿Cómo habla Cristo, nuestro Señor de la gloria, nuestro Señor y Salvador? ¿Cómo habla Cristo a la iglesia? ¿Cuál es su forma habitual de hablar a la iglesia? La del Señor de la gloria, la del Cristo resucitado, de aquel que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Cómo habla Cristo a las iglesias? El Señor desciende de ese lugar de honor, de máxima autoridad del universo, para venir a hablarnos aquí en persona, corporalmente presente. No lo hace así habitualmente, lo hace a través de su Espíritu y a través de sus mensajeros. Y esto es lo que encontramos precisamente en estos mensajes a la Iglesia. El mensaje de Jesús a la Iglesia es un mensaje dado por el Espíritu a un mensajero para que lo transmita fielmente a esa Iglesia. Esta es la forma habitual en la que el Señor nos habla. El Señor te puede hablar cuando estás arrodillado en oración buscando su voluntad. El Señor te puede hablar cuando tú abres la palabra de Dios en tu casa y abres tu corazón para recibir el mensaje de la palabra. Pero el Señor quiere hablar a la Iglesia a través de sus mensajeros, es decir, a través de sus portavoces. Puede ser el pastor de la Iglesia, puede ser un hermano o una hermana invitada a predicar. El Señor nos habla al corazón, nos habla alto y claro, nos habla con claridad para que le podamos entender, y el Señor normalmente lo hace por medio de su Espíritu, que unge a diferentes personas para que hagan llegar el mensaje de Dios a las iglesias. El Señor lo ha hecho así desde la antigüedad, desde que levantaba vez tras vez a sus profetas para animar a su pueblo, para consolarle y también para exhortarle y advertirle. Así que el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oír es muy importante. Escuchar es muy importante. Cuando tenemos problemas de oído, se nos complica mucho la vida. Sara nos podría hablar mucho de esto,
ya que a raíz de esa intervención quirúrgica, lo único que quedó afectado de una forma muy permanente, muy durable, fue su oído. Esperemos... ¿Sí? Bueno, damos gracias a Dios que está mejor, que va recuperando a través de ese implante coclear que le han hecho, que va recuperando pues cada vez más la capacidad de escuchar, ¿verdad? Qué importante es para podernos relacionar normalmente con los demás, para podernos comunicar con los demás. Si aún los que no tenemos un problema enorme, pero ya empezamos a tener una serie de problemas auditivos, ya eso nos crea problemas, ¿verdad? Yo tengo que andar repitiendo a menudo, perdona, ¿qué has dicho? A veces me da vergüenza, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Si nuestro oído ha perdido precisión y queremos entender lo que nos han dicho, a veces tenemos que pedir, por favor, que nos lo repitan. El Señor nos habla alto y claro. El Señor quiere que todos le oigamos, ¿verdad? Esto es muy importante en la Iglesia. No solo se trata de que digamos lo que la palabra de Dios nos enseña, sino de que lo hagamos claramente y de que nos oigan. ¿Vale? Perdonadme, ya veis que yo muchas veces es como si estuviera aquí atado a este micro en un radio de... ¿Sabéis por qué lo hago? A mí me gustaría poder hablar un poco más lejos o apartarme un poco, pero lo hago delante del micro porque precisamente para las personas que tenemos problemas es lo más claro, ¿no? Que la voz, que el mensaje, que las palabras las puedan oír bien. ¿No? Hay personas que dicen cosas maravillosas, pero las dicen tan rápido, o las dicen tan flojito, o las dicen de una forma tan rebuscada que a veces no entendemos bien. El Señor quiere que nuestro mensaje, el mensaje de la palabra en la Iglesia, el mensaje de nuestras vidas, cuando compartimos el Evangelio con otras personas, que sea claro, que sea audible, que sea comprensible. Y para esto nos ha dado el Espíritu, que según la promesa de Jesús, ¿qué es lo que hará el Espíritu? Pues el Espíritu nos guiará a toda la verdad. El Espíritu nos ayudará a conocer la verdad, para que la verdad nos haga libres, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Espíritu viene de parte de Jesús, es otro como Jesús, ¿vale? Está llamado y enviado por Dios a nuestro lado para ayudarnos, para guiarnos, para hablarnos, para enseñarnos, porque es nuestro Paracletos divino, ¿vale? Lo que en muchas versiones se traduce como el Consolador, en realidad es una palabra que tiene todas estas acepciones. Es el que Dios ha enviado a nuestras vidas, a nuestro lado, para ayudarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para consolarnos, para animarnos. Y lo hace hablándonos al corazón. Oír es realmente importante. La fe viene por el oír. Dios produce, es uno de los grandes milagros que no porque se haya producido y lo hayamos contemplado muchas veces, no por ello debería dejar de maravillarnos como el primer día. Dios produce el milagro de engendrar vida espiritual a través de su palabra. Cuando esta palabra es oída, la fe viene por el oír. No es un libro cualquiera, no son palabras como las otras, es la palabra de Dios que produce fe, que hace germinar la semilla de la vida en el corazón de los que la escuchan. Su palabra, nos dice el profeta Isaías, capítulo 55, cumplirá el propósito para el que Dios la ha enviado. De la misma manera que la lluvia o que la nieve hace reblandecer la tierra y hace que sea más fértil y fructifique, pues de la misma manera dice, así mi palabra hará y cumplirá el propósito para el que yo la he enviado. ¿Sabéis? La palabra obediencia tiene mucho que ver con la palabra escuchar y oír. La palabra obediencia, ¿veis alguna relación entre la palabra obediencia y la palabra escuchar y oír? La palabra obediencia
tal como se utiliza en el Nuevo Testamento, es una palabra compuesta con el verbo o el sustantivo obedecer u obediencia. ¿Vale? Es una palabra compuesta que significa que escuchamos a Dios poniéndonos bajo su autoridad. Hupo akuo. Hupo es debajo de, akuo es escuchar o oír. ¿Vale? Cuando escuchamos a Dios, lo hacemos sometiéndonos a Él, reconociendo su autoridad, poniéndonos en una posición que es una posición humilde, la que nos corresponde. Estamos bajo Dios, bajo la autoridad de Dios, nos ponemos debajo de Él porque Él es quien va a dirigir nuestras vidas. Cuando invocamos a Jesús como el Señor, ¿qué estamos haciendo? Eso mismo. Estamos reconociendo que Él tiene autoridad para decirnos qué hemos de hacer y qué no debemos hacer. Entonces, la palabra obediencia ya nos indica claramente la importancia de oír, de escuchar con una actitud de humildad, de ponernos bajo la autoridad de Dios, de escuchar con sumisión la palabra de Dios. Amar a Dios es escucharle con humildad y obedecerle, ¿verdad? En Juan capítulo 15, Jesús plantea una cosa muy sencilla pero muy clara, y es: si me amáis, obedeced mis mandamientos. Más claro imposible. Si me amáis de verdad, me obedeceréis. Y además en el profeta Isaías hay una palabra impresionante en el capítulo 66 del profeta Isaías que también nos habla de esto. Nos dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas esas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Verdad? Para mí esto tiene mucho que ver con lo que estamos comentando. Oír con humildad al Señor, con respeto, con reverencia. El temor de Dios es que cuando le escuchamos lo hacemos con humildad de espíritu y que temblamos ante la autoridad que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. A aquel, ¿no? El Señor mira con agrado, hay una promesa preciosa de que el Señor mira con agrado a aquel que es pobre y humilde de espíritu, ¿verdad? Es lo que decía Jesús en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu. Felices y dichosos, benditos de Dios esas personas. ¿Por qué? Porque el Señor los mira con agrado, porque tienen esa actitud de temor de Dios, de respeto, de reverencia ante el Señor y su palabra. Santiago, que es muy práctico, nos recuerda que debemos ser prontos para oír, aunque debemos ser tardos para hablar, y aún más tardos para airarnos, para enfadarnos, ¿verdad? Pero que todo hombre sea pronto para oír. Y también nos recuerda Santiago que no debemos ser oidores olvidadizos. Es decir, que aquí se nos da un mensaje, pero que cuando salimos ya está, ya lo desechamos, lo olvidamos, lo arrinconamos en un lugar donde no volverá a hacernos bien, ¿no? A recordarnos lo que es la voluntad de Dios. No seamos olvidadores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, porque el que es hacedor de la palabra será bienaventurado en todo lo que hace, ¿verdad? Y esta promesa de Dios, como veis, una y otra vez el Señor promete que aquellos que le oyen, aquellos que le escuchan con humildad y le obedecen, serán bendecidos, serán bienaventurados, que Él les va a cuidar y les mira con agrado. Así que, queridos hermanos, no pongamos nuestra confianza en las cosas externas, que si vengo de una familia evangélica, no pongamos nuestras confianzas en cosas externas como que voy al culto, o que un día realmente me levanté, di un mensaje de profesión de fe, de reconocer a Dios públicamente en mi vida, pero después, ¿qué ha sido de ese mensaje? ¿Qué ha sido de esa decisión? ¿Qué consecuencias ha tenido eso en tu vida? ¿Verdad? Lo que cuenta no son las cosas externas,
Jesús criticó mucho la religión externa, basada en las apariencias de los fariseos de su época. Jesús decía, este pueblo de labios me honra, ¿verdad? Hemos estado hoy con dificultades, pero hemos estado alabando y cantando al Señor, y el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Él quiere precisamente lo contrario, corazones rendidos, llenos de amor, de gratitud, y eso es lo que realmente cuenta ante los ojos de Dios. Mirad, lo que nos da verdadera seguridad en lo que a Dios se respecta es saber que hemos nacido de nuevo por su palabra y por su Espíritu. Que el Espíritu de Dios está dando testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, hijos y herederos de todas las promesas y de todas las bendiciones que nos ha dado en Cristo. Por lo tanto, la seguridad no es una cuestión de religiosidad. No predicamos una religión, sino una relación con Dios. Una auténtica relación de amor y de gratitud hacia aquel que nos ha dado la vida. La seguridad tiene que ver, pues, con esto, con la obra del Espíritu en nuestras vidas, que nos confirman que hay una relación paterno-filial con Dios. Somos hijos, nos sentimos adoptados y amados y cuidados por Él, y esto nos mueve, esto llena nuestra vida de amor, de obediencia y de gratitud. Permíteme que te pregunte si tú tienes esta fe personal, si tú has experimentado esta obra poderosa del Espíritu haciéndote nacer de nuevo de la palabra y del Espíritu, sabiendo que tus pecados están perdonados y que Dios te ama, te acepta y te cuida. Y esto nos lleva a la segunda exhortación de las cosas que aparecen en las 7 cartas. La segunda exhortación es que reconozcamos que Dios sabe todas las cosas. Cuando lo primero que le dice a la iglesia de Éfeso, versículo 2, Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, que los has hallado mentirosos, que has sufrido, que has tenido paciencia, que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Verdad? El mensaje de Jesús es un mensaje lleno de sabiduría y lucidez. Él puede ver en lo más profundo de nuestro corazón. Él alaba a la iglesia en Éfeso por muchas cosas positivas. Le han amado, le han servido, han trabajado, han predicado el Evangelio, han ayudado a los necesitados y han tenido discernimiento espiritual. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Verdad? Y esto es algo que nos toca mucho a todos los que estamos aquí, porque llevamos muchos años y es fácil perder el fuego y el fervor de ese primer amor que nos llevaba a hacer, entendedme en el sentido que lo digo, a hacer locuras si hacía falta por el Señor, a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? A ponernos pesados, a repetir a nuestros amigos y familiares que el Señor era maravilloso, el primer amor, ¿verdad? Solo tenéis que intentar que vuestra mente os ayude para ir unos años, a veces muchos años atrás, y recordar los sentimientos y las experiencias de ese primer amor. La segunda exhortación es muy seria. Reconoce, ten seguro que Dios sabe todas las cosas, que el Jesús cuyos ojos son como llama de fuego ve en lo más profundo de tu ser y conoce todas tus obras, las públicas y las que quieres mantener en secreto. Él conoce todas tus obras. Conozco tus obras. A cada una de las iglesias Jesús le dice, conozco tus obras. A cada uno de los que estamos aquí, hoy Jesús te dice, conozco tus obras. No hay nada que esté oculto a sus ojos.
No hay nada que podamos ocultar de esa mirada como llamas de fuego. Y esto nos lleva a, yo creo que tendríamos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento espiritual. La iglesia de Éfeso tuvo discernimiento porque probó y comprobó que no eran apóstoles, ¿no? Había personas que llegaban a aquel lugar, eran personas que pretendían ser muy espirituales, que pretendían tener una autoridad apostólica, y cuando ellos los probaron, comprobaron de que no eran aprobados. He utilizado tres veces la palabra. Eran probados pero no aprobados. Porque las pruebas, los exámenes, tienen como propósito ver si estamos aprobados o no. Y en este caso era que no eran lo que decían ser. Eran farsantes, querían aprovecharse de la iglesia. Y lo que vemos aquí es que estas personas llevaban un mensaje pero que muy dañino para la iglesia. Que era importante discernir las implicaciones espirituales de este mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Lo encontramos en varias de estas iglesias, ¿no? Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales, dice Jesús, yo también aborrezco. Y se vuelve a hablar de los nicolaitas otra vez en Pérgamo. El Señor le dice en el versículo 15 que tiene en contra de la iglesia de Pérgamo, que retienen la doctrina de los nicolaitas, y precisa que yo aborrezco. Y después también lo encontramos en el siguiente mensaje, ¿no? Es un mensaje, el mensaje de Jezabel, versículo 20, que nos dice que, pretendiendo ser profetisa, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El mensaje de los nicolaitas coincidía con el mensaje de Jezabel en el sentido, y esto es algo que nos afecta mucho a nosotros, ¿no? Forma parte de la historia. Cuando estudias quiénes eran estas personas, ¿no? Te das cuenta de que eran una secta herética que conservaba algunas prácticas paganas como la idolatría y la inmoralidad. Todo lo contrario de lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dijo el Espíritu a las iglesias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5? ¿Qué dijo? Había un acuerdo en el que el Espíritu Santo guió a la iglesia de tal manera que ellos, al concluir ese encuentro de Pablo y de sus compañeros de ministerio con los apóstoles de Jerusalén, con los ancianos de la iglesia de Jerusalén y los demás apóstoles, dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros escribiros estas cosas, que os guardéis de los ídolos y de la fornicación, de las cosas sacrificadas a los ídolos y de la fornicación. Mirad, pues un mensaje completamente contrario al que el Espíritu guió a toda la iglesia reunida en Jerusalén y que se nos relata en Hechos capítulo 15. ¿Verdad? ¿Esto de qué tiene que ver? Tiene que ver con el peligro de la seducción del mundo. Vivimos en un mundo muy seductor, lleno de imágenes seductoras, lleno de mensajes seductores, lleno de personas seductoras. No, muchas veces nos da miedo porque cuando los jóvenes de la iglesia, en su situación natural de buscar amistades o incluso parejas, se relacionan con todo tipo de personas, pueden entrar en un tipo de relación que sea perjudicial para ellos. Y el Señor les previene aquí, ¿no? En contra de todo lo que tiene que ver con la idolatría y todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual. La palabra fornicación, que suena muy fuerte, significa esto: inmoralidad sexual. ¿Vale? Esto es un mensaje de la época de los apóstoles, hace 2000 años, pero completamente vigente y actual para nosotros, para nuestra iglesia hoy. Porque el mundo sigue siendo seductor, porque la palabra nos sigue advirtiendo que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así de claro.
¿no? Es un mensaje en el que Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que quiere hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? ¿Que hay una incompatibilidad? Pues hermanos, que el Señor nos ayude. Él conoce nuestra vida mucho mejor que nosotros mismos. Conoce las profundidades de ese corazón que es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?, dice la palabra. El Señor. El Señor que puede sondearlo hasta lo más profundo. El Señor que nos mira con amor. El Señor que nos dice en el Salmo 139, nos recomienda que le pidamos: examíname, Señor, juntamente con David, que decía: examíname, Señor, y conoce mi corazón, y mira si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. No se trata de cosas sin importancia, son cosas que pueden traer consecuencias de por vida. Son cosas que pueden ser como una piedra atada a tus pies que hace que te hundas una y otra vez, como esa piedra de molino de la que hablaba Jesús, atada a tu cuello, que hace que caigas y te ahogues, ¿verdad? Porque son cosas que no podemos, una vez está arraigadas en nuestra vida, son muy difíciles. Las relaciones son complicadas, tanto de establecer como después de hacer marcha atrás, ¿no? Y de reconducirlas y dejarlas justo en el lugar en el que el Señor quiere que estén. Vamos, por ejemplo, a mí me parecería muy sabio que los jóvenes y las jóvenes de la Iglesia puedan tener una amistades, muchas amistades con los de fuera, para influenciarles, para hablarles del Señor, para compartir con ellos el Evangelio. Pero tienen que tener muy claro que el compromiso que pueden tener con esas personas están limitadas, con unos límites y unas advertencias muy grandes y muy claras por la palabra de Dios, que dice: no pases de aquí. Nada de inmoralidad sexual, nada de idolatría ni de cosas que tienen que ver con los ídolos, y nada que pueda comprometer tu vida y tu testimonio. Y esto nos lleva a la tercera exhortación de Jesucristo, ¿no? Después de resaltar una vez más la importancia del amor, ¿verdad? Porque aunque la iglesia de Éfeso tenía muchas cosas buenas que el Señor enumera, es impresionante. O sea, cuando dices: yo conozco tus obras, debemos decir que el Señor procura encontrar cosas buenas en nuestra vida, y las hay, y cosas buenas en nuestras iglesias, y las hay, pero que las dimensiones de las cosas graves que Él detecta y denuncia en estos 7 mensajes son unas advertencias cargadas de gravedad, ¿no? Porque son cosas realmente peligrosas y perjudiciales para nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué pensaréis del mensaje a la iglesia de Laodicea, que ella se pensaba que lo tenía todo, y a la que el Señor le dice, el mismo Señor le dice: yo conozco tus obras? 3:15. Apocalipsis 3:15. Iglesia de Laodicea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero yo, que te conozco y que conozco tus obras, te digo que tú no sabes que en realidad eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A otra iglesia le dice: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Bueno, como para ponerse a temblar, ¿no? Tienes nombre de que vives, estás en la iglesia como uno más, alabando, cantando, pero estás muerto. Espiritualmente hablando, estás muerto. Realmente, hermanos, debemos conservar el amor a Dios, el amor a los hermanos, porque aunque tengamos de todo,
aunque hayamos trabajado y servido, aunque hayamos sufrido y perseverado, si hemos perdido el primer amor, hemos perdido algo importantísimo que el Señor quiere que recuperemos. Y esto nos lleva a la tercera exhortación de Jesús a la Iglesia. Creamos y disfrutemos las maravillosas promesas que el Señor nos da. Cada una de estas cartas tiene al final preciosas y grandísimas promesas que tienen que ver con la vida eterna, con la salvación, con el gozo eterno de los redimidos, con las cosas que no podemos perder. ¿Vale? Porque no es necio el que está dispuesto a renunciar a aquello que no puede conservar de las cosas de este mundo para ganar aquello que no puede perder. ¿Verdad? ¿No os parece que es así? Esta frase, que no es mía, yo creo que tiene mucha sabiduría. No es necio el que renuncia a las cosas que no puede conservar de este mundo para ganar aquellas que son eternas y que ya no perderá, porque el Señor se las garantiza por toda la eternidad. Que el Señor nos ayude a creer y disfrutar de estas maravillosas promesas que tienen que ver con tu actitud. ¿Vale? Son promesas que tienen que ver con las cosas realmente más importantes, las eternas, la vida eterna, el gozo eterno junto al Señor, disfrutar con Él de su gloria por toda la eternidad. Pero fijaros lo que dice el versículo 10, al final de todo: sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sed fiel hasta la muerte. ¿Esto cómo lo entendéis? ¿Que consiste en perseverar hasta que te mueras como creyente, sin renunciar a tu fe? ¿O tiene que ver que tienes que estar dispuesto, si llega el caso, a dar tu vida por el Señor y por su Evangelio? ¿Cómo lo entendéis? Perseverar hasta el final. No hay que renunciar a nuestra fe, a nuestra esperanza. Hemos de hacerlo y continuar y perseverar hasta el final. Pero aquí lo que nos dice es que cuando las cosas se ponen muy mal, tienes que estar dispuesto, si llega el caso, a dar tu vida, porque el que es fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida. Aquí lo que está diciendo es que si el Evangelio no es algo por lo que vale la pena vivir, tampoco sería algo por lo que vale la pena morir, ¿no? Aquí está hablando a personas que van a morir por el Evangelio. Sed fiel hasta la muerte, les dice Jesús, porque nadie podrá quitarte la corona de la vida. Y después lo recalca: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y así, una por una, las grandes promesas que nos dicen que podremos comer del árbol de la vida, que podremos disfrutar del paraíso de Dios, que podremos conservar, comer del maná escondido y tendremos nuestro nombre escrito, nuestro nombre nuevo, que además podremos reinar con Cristo y gobernar con Él, y nos dará la estrella de la mañana, y que seremos vestidos de vestiduras blancas y que nuestro nombre nunca será borrado del libro de la vida, sino que el Señor Jesús nos confesará delante de su Padre y delante de sus ángeles, ¿verdad? Y que nos hará columna en el templo de su Dios, que escribirá sobre esa columna simbólica que seremos nosotros en el templo de Dios, el nombre de Dios, y que podremos conocer también, como dice el mensaje final, el mensaje a la Odisea: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es un mensaje de restauración, de comunión. Todo lo que nos ha dicho el Señor, yo os aconsejo, por favor, os pido, os ruego, que leáis en casa con tranquilidad Apocalipsis capítulos 2 y 3, para que lo podáis ver a la luz de estas tres exhortaciones que hemos comentado. Que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, que además que lo hagamos sabiendo que
perdón, se me ha ido de la cabeza exactamente como lo expresaba, de que la segunda exhortación es que reconozcamos que Dios sabe todo en nuestra vida, todas nuestras cosas, y que creamos y disfrutemos de sus preciosas y grandísimas promesas para poder vivir a la luz de la eternidad. Por eso Él al final nos recuerda que lo que quiere es restaurar su relación con nosotros, que lo que quiere es disfrutar y que disfrutemos de esta intimidad con Él. Llamo a la puerta para que si abres podamos disfrutar de este cenaré contigo y Él conmigo, ¿verdad? Si oye mi voz y abres la puerta, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Esta es la invitación de Jesús a su Iglesia, que el Señor nos ayude a mantenernos fieles, porque no vienen tiempos fáciles y no vienen tiempos en los que relajarnos y esconder la cabeza debajo del ala, ¿verdad? ¿Cuál es el denominador común a todas las promesas? Hay una frase que las introduce todas y que es la frase final de la predicación de hoy. Es: al que venciere, yo le daré. Entonces, esta palabra, al que venciere, nos recuerda dos cosas muy importantes. La primera es que Jesús ha vencido y comparte con nosotros su victoria. Podemos vencer porque Jesús está con nosotros, porque estamos en el Señor, porque Él ha vencido, porque Él ha triunfado sobre principados y potestades y comparte su victoria con cada uno de sus hijos. La segunda es, ya lo sabes, ya sabes lo que es la segunda, que para vencer hay que luchar. No es para personas que tiran la toalla, no es para personas que esconden la cabeza debajo del ala, es para personas que luchan la batalla de la fe, que lo hacen cogidos de la mano de Jesús, pero que no rehuyen cuando es necesario el conflicto y luchar las batallas de Dios, que Él envía a nuestra vida para su gloria. Que el Señor nos ayude, ¿no?, a ser luchadores, en el buen sentido de la palabra. El Señor quiere que seamos luchadores, porque os aseguro que, aunque no lo parezca, estamos en guerra espiritual, que hay una batalla espiritual, que estamos en ella, que a veces no nos gusta la idea y nos damos la vuelta o escondemos la cabeza en la arena, pero os aseguro que estamos en esa batalla espiritual y que el Señor, al que luche y venza, cogido fuertemente de la mano de Jesús, le colmará de bendiciones, como indican todas estas preciosas promesas. Que los bendiga.